Amados hermanos y hermanas en Cristo, el versículo 1 del capítulo 60 de Isaías dice: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Este pasaje no es solamente una orden de Dios a los israelitas, sino también la afirmación de su glorioso futuro. Sin embargo, cuando Isaías la proclamó, el pueblo de Israel estaba sumido en la desesperación y en la oscuridad total. Todo el país estaba impregnado de idolatría y desprecio por la justicia de Dios, plagado de crímenes religiosos, corrupción moral y opresión de los débiles. Dios advirtió innumerables veces a los israelitas que se arrepintieran, pero lo ignoraron. A medida que continuaban degradándose más y más por el pecado, Dios los entregó en manos de Babilonia, una nación gentil. El gran templo de Jerusalén fue destruido y el pueblo fue ridiculizado por los gentiles y obligado a vivir en cautiverio durante 70 años en un país extranjero. La desesperación causada porque la gloria de Dios se había apartado de ellos no hizo sino aumentar su sufrimiento. En esas circunstancias, Dios prometió a su pueblo una vez más un futuro promisorio y glorioso y la venida del Mesías al darles esta palabra: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Hermanos, hoy en día el pecado y la inmoralidad se han desenfrenado mucho más que en el tiempo del profeta Isaías. El mundo está totalmente cubierto de tinieblas. Es difícil encontrar bondad, amor, perdón y comprensión. La mayoría contiende y riñe con gran facilidad. Odian y guardan resentimiento y emociones malsanas. Sin embargo, la palabra le dice que debe ser paciente. Algunos quizá repliquen y digan que reprimir esas emociones pueden somatizarse en diversas enfermedades. El tipo de paciencia que proviene de la verdad no consiste en solo reprimir sus sentimientos. La palabra le pide que, además de tener dominio sobre sus emociones, debe desarraigar esos sentimientos negativos orando, ayunando y aferrándose a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. A medida que ora, su capacidad para gestionar y regular sus emociones ante dificultades y situaciones adversas se desarrollarán y su paciencia crecerá. Luego, naturalmente verá que ser paciente ha sido la mejor elección y al final habrá desechado incluso esos malos sentimientos. Pero este no es el caso en el mundo natural. Los no creyentes aprenden completamente lo opuesto y consideran correcto pagar mal por mal. Además, los recientes acontecimientos en el mundo, la última pandemia, las guerras y los desastres naturales y la aparición de nuevas enfermedades incurables confirman lo cerca que está el fin de los tiempos que Jesús mencionó. Es precisamente en esta particular coyuntura que todos tenemos la misión de levantarnos con valentía y hacer resplandecer la luz de la gloria de Dios al resto del mundo. Por cierto, hay muchas iglesias que proclaman el Evangelio en esta tierra, y eso es bueno. Quizás se pregunte, ¿qué se puede hacer para dar testimonio del Dios invisible y creador a los que tienen su corazón endurecido y ayudarlos a creer en Jesucristo? Es imprescindible manifestar las obras del Dios viviente como evidencia visible ante todos los incrédulos. En lugar de compartir ideas y filosofías humanistas, necesitamos predicar la palabra pura de Dios. Esa palabra que ilumine a toda alma incrédula y que el mensaje de la cruz, que contiene la providencia y la voluntad de Dios en el cultivo del ser humano, se difunda a través de todo medio y plataforma de comunicación. En estos días postreros, Dios nos ha confiado la misión de evangelizar al mundo con este evangelio. Como iglesia llena de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, demostraremos el poder de Dios y la palabra de santidad.
Hermanos, no hay cambio en la voluntad ni en el llamado de Dios. Dios, que creó algo de la nada, puede usar incluso una vara seca, como la vara de Aarón, como instrumento para su gloria, a fin de cumplir su voluntad. Hermanos, crean en la buena y perfecta voluntad y providencia de Dios, quien guiará a cada uno a predicar el Evangelio de santidad. Dios capacita, equipa y refina de diversas maneras para hacer de cada uno un vaso de honra y un instrumento útil para su gloria. A pesar de las pruebas, malentendidos y adversidades, deberá correr la buena carrera de la fe con una confianza inquebrantable, puesto sus ojos en Dios. Dios espera que toda su iglesia brille y resplandezca con la luz del Señor en este tiempo final. Por eso, deberá esforzarse por transformarse y servir fielmente al Señor con todo su corazón. Hermanos, ¿qué tiene que hacer específicamente para cumplir con el llamado de Dios de levantarse y resplandecer? Primero, deberá vivir en la luz de la palabra y emanar el aroma de Cristo en su estilo de vida. Espiritualmente, la oscuridad se refiere al pecado y al mundo, y la luz se refiere a Dios mismo, a la verdad. En Primera de Juan leemos: Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Jesús, que es uno con Dios, también nos dejó esta promesa en el capítulo 8 de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, para que en su vida brille la luz de Jesús, deberá morar en Dios, quien es la fuente de toda luz. Tal como dijo el apóstol Pablo, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. En otras palabras, su vida misma deberá reflejar la bondad, la rectitud y la verdad del Señor. Sin embargo, aquellos que viven en tinieblas ni siquiera lo saben. No obstante, a medida que la luz de la verdad de Dios brille en ellos, la diferencia entre la oscuridad y la luz se hará cada vez más palpable y clara. Cuanto más permanezca en el Señor, más desechará los pecados que solía cometer y caminará en la luz, emanando así el aroma de Cristo. Transformándose de esa manera, hará brillar en su vida la luz de Jesús. Aunque muchos parecen creer en Dios, el poder de la luz que irradia será diferente en cada uno, dependiendo de la medida en la que haya obedecido la palabra de Dios con todo su corazón, haya desechado la maldad y se haya santificado. En algunos, esa luz será más fuerte para vencer la oscuridad y manifestar la obra de Dios, mientras que otros lucharán contra las fuerzas de la oscuridad, pero perderán su fuerza espiritual y la oscuridad los vencerá. Hay quienes asisten a la iglesia, pero no guardan la palabra de Dios. En cambio, viven en pecado como los inconversos y su estilo de vida está lejos de ser luz en el mundo. El hecho de que crean en el Señor y en Dios y que asistan a la iglesia no significa que sean hijos de luz. Dependiendo de la medida en que esa luz viva en su corazón, será o no un creyente de luz. Si no vive por la palabra, de nada le valdrá asistir a la iglesia. La palabra es luz. Ahora, ¿qué pasaría si su estilo de vida fuera en contra de la palabra y viviera en pecado y maldad? Entonces su corazón se llenaría de oscuridad. La luz no habitaría en usted. Digamos que es pastor, anciano o diaconisa, o que ha sido cristiano por muchos años y quiere ayudar a alguien quien está controlado por las fuerzas de la oscuridad, es decir, que está poseído por un demonio. Sin embargo, al orar en el nombre de Jesucristo para reprender y expulsar a ese espíritu maligno, como hay oscuridad en su interior, el demonio no le obedecerá. Más bien se burlará de usted. No obstante, si vive en la luz, obedece la palabra, incluso si es un niño, los demonios le temerán. Los inconversos suelen juzgar a los cristianos por cualquier falla o error, por mínimo que sea.
Esperan que sean perfectos y resplandezcan en su estilo de vida. Aunque ellos mismos mientan, estafen y hagan todo tipo de maldad, exigen que los creyentes sean siempre amables y buenos. Ahora, si su estilo de vida lo desacredita como cristiano, entonces le estará quitando la gloria al Padre. Eso jamás debe suceder. La pregunta es, ¿qué tan brillante es la luz que irradia? ¿Acaso la luz que esparce ahuyenta la oscuridad en su hogar y en la empresa donde labora? Si en su trabajo o cuando trata con no cristianos o inconversos se abstiene de todo chisme, de pronunciar groserías, entonces aquellos que lo hacen evitarán hacerlo en su presencia, porque usted es luz. Verán que nunca murmura ni habla mal de otros. Es posible que no lo noten al principio. Sin embargo, con el tiempo, la luz de su comportamiento marcará una clara diferencia con la oscuridad. Todos lo notarán. No obstante, si guiado por su propio criterio de lo que considera correcto, explícitamente dice que no hablen groserías ni chismes, esa actitud impositiva no será del agrado de los demás. Si la luz del Señor brilla en su vida, perdonará y comprenderá a los demás. Se pondrá en su lugar y siempre obrará de manera recta y honesta. Y al ver su comportamiento, muchos compañeros de trabajo no le faltarán el respeto. Reconocerán que es íntegro, honesto y recto. Solo cuando venza la oscuridad en su hogar y negocio, podrá rechazar la oscuridad en lugares más extensos, como en su distrito, zona o comunidad. En última instancia, podrá llegar a todo el mundo y su luz resplandecerá sin límite. Si la luz que irradia a cada uno se uniera, la iglesia resplandecería en este mundo de oscuridad. No importa la magnitud de la oscuridad que se oponga a la luz, al final la luz triunfará. Y es que, a medida que resplandezca más la luz, la oscuridad inevitablemente desaparecerá. Nuestro Señor se convirtió en la luz que iluminó el mundo entero, destruyendo por completo el poder de las tinieblas y dio vida a todos con esa luz. El apóstol Pablo también es un gran ejemplo de esa luz que iluminó a los gentiles. Difundió la luz de vida a muchas naciones en Europa y Asia. Por eso, deberá orar más y equiparse con la palabra de verdad para que como hijo de luz ilumine el mundo, emanando el aroma de Cristo. Hermanos, segundo, para levantarse y resplandecer, necesitará poder para manifestar las obras de Dios. Cuando el Señor resucitado ascendió al cielo, dijo en el primer capítulo de Hechos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en el tiempo de la iglesia primitiva, no solo los apóstoles, sino también otros creyentes como Felipe y Esteban manifestaban el poder de Dios. Al dar testimonio del Evangelio con las señales que lo acompañaban, muchos gentiles, incluidos los judíos, se acercaron al Señor por las asombrosas obras de Dios. Del mismo modo, incluso si no es pastor o siervo del Señor, todos han recibido el Espíritu Santo y pueden recibir poder y hacer brillar la luz del Señor. Para ello, lo primero y más importante es preparar su corazón. Esto es, limpiarlo de todo pecado. Recibirá poder y glorificará a Dios solo cuando se haya despojado de toda forma de maldad, se haya perfeccionado y sea irreprensible ante Dios. Si alguien recibe poder y aún tiene en su corazón lujuria por la carne, codicia por los deseos de los ojos y orgullo y soberbia por lo que posee en este mundo, se volvería arrogante. Terminaría siendo desechado por Dios. Por eso, Dios no le concede su poder a cualquiera. Si quiere recibir poder y levantarse y brillar por encima de todo,
deberá orar sin cesar y esforzarse por reflejar el corazón del Señor. Como el poder viene de Dios, quien es luz, podrá resplandecer en la misma medida en que manifiesta su poder. Tercero, para levantarse y resplandecer, deberá proclamar con valentía el Evangelio de santidad y las obras de Dios. Si los que presenciaron la resurrección del Señor no hubieran difundido el Evangelio por temor a la persecución, el cristianismo no existiría hoy. Así como las tinieblas desaparecen cuando surge la luz, cuando proclaman las evidencias del Dios vivo, eso se convierte en luz. El diablo y Satanás huirán y podrá guiar a infinidad de almas de la oscuridad a la luz. Su deber como cristiano y el llamado de Dios para cada uno es cumplir la misión de predicar el Evangelio con un espíritu dispuesto y con toda su vida. Hermanos, todos tenemos la misión y el deber de evangelizar. Esta comisión no es solamente para los pastores, obreros o levitas de la iglesia. Como ya es salvo al creer en el Señor, quien es su Salvador y ha recibido el derecho de ser hijo de Dios, deberá evangelizar compartiendo las buenas nuevas. Llevar a cabo este deber es hacer brillar la luz del camino que guía a la salvación para cumplir la voluntad de Dios. Cuando el profeta Isaías oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Respondió, heme aquí, envíame a mí. Y llevó a cabo la voluntad de Dios. En todas sus cartas el apóstol Pablo compartió valientemente el Evangelio, presentándose de la siguiente manera: yo, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Aunque estaba encadenado y solo podía difundir la palabra de Dios a través de cartas, Pablo animó a los creyentes a superar toda persecución y ayudó a las iglesias que estableció a crecer constantemente. Del mismo modo, como testigos del Señor y para cumplir la comisión que Dios nos ha dado, debemos evangelizar, ya sea a tiempo o fuera de tiempo. Hermanos, a pesar de los avances de la medicina y las instalaciones médicas modernas, todavía hay muchos problemas que la ciencia no puede resolver. Además de diversas enfermedades, hay problemas de salud mental, como la depresión, ansiedad, pánico, estrés, etc. La solución a todos estos problemas la hallará en el Señor Jesucristo. Por eso, deberá mostrar el amor del Señor a aquellos que están sufriendo y luchando con la carga del pecado. Dios nunca olvidará ningún esfuerzo evangelístico que haga, como compartir el poder de Dios y el Evangelio de santidad del Señor Jesucristo, y cosecharán frutos. A través de esto, sus familias serán evangelizadas, sanarán de toda enfermedad y Dios responderá a sus peticiones. Por eso, aquellos que testifican de este Evangelio son verdaderamente sabios y disfrutarán de las bendiciones que Dios les tiene reservadas. Hermanos, ustedes creen en este Dios todopoderoso. Con esa firme creencia de que el poder de Dios está con usted, también habrá superado con éxito sus recientes pruebas. Habiéndose preparado de esta manera, ahora necesita hacer que su luz brille en todo el mundo. Tal como cita Isaías 42, el pacto de la bendición de Dios se da a la Iglesia y al pueblo del Señor que anhele resplandecer de esta manera. Primero, Isaías 42 escribe: He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Este versículo es la profecía del Señor, quien vino a esta tierra hace 2000 años. Al mismo tiempo, es el mandato de Dios para nosotros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, y a través de sus grandes obras, Dios nos permite traer justicia a las naciones en este tiempo final. Y el versículo 4 menciona: no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Hermanos, esta iglesia nunca caerá.
Crecerá y prosperará cada día hasta que todos los pueblos de la tierra esperen expectantes la ley del Señor, es decir, hasta su regreso. Y en el capítulo 42 continúa diciendo, así dice Dios el Señor, el que crea los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está en ella, y aliento a los que andan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo, y como luz para las naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Dios los eligió y los unió porque son el pueblo de su nuevo pacto, es decir, son luz para los incrédulos, para que los ciegos puedan abrir sus ojos, para liberar a los que están atados por el pecado y guiar a las almas de las tinieblas a la luz. Él promete obrar por usted y acompañarlo. Necesita aferrarse a esta palabra de Dios y marchar firme en fe, compasión, valentía y confianza. Cierro con esto. El capítulo 43 de Isaías profetiza: He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá. ¿No la conocerán? Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Los animales del campo me honrarán, también los chacales y los avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en el sequedal, para dar de beber a mi pueblo escogido. Este es el pueblo que yo he formado para mí. Ellos proclamarán mi alabanza. El Dios Todopoderoso ha venido realizando milagros portentosos hasta el día de hoy. De ahora en adelante, Dios hará algo nuevo y será glorificado. Si obedece la palabra que Dios le ha dado hoy, Él se encargará del resto. ¿Se imaginan lo felices que todos estaremos alabando y glorificando a Dios cuando la luz de su gloria resplandezca a través de la iglesia y su voluntad se cumpla completamente? Por eso es más que importante, es trascendente que lleve a cabo la valiosa misión que Dios le ha asignado de la evangelización mundial en este tiempo final. Y Dios, quien lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo alabará cuando esté frente a Él como su buen siervo fiel por el trabajo bien hecho. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que en ese glorioso día tenga el honor de entrar a la Nueva Jerusalén, la ciudad de gloria, cerca del trono de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo.
que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.